Hola, hola. Saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. Bienvenidas a todas las personas que están viendo esta transmisión. El día de hoy nos encontramos con un grupo de autores que vienen a hacer la presentación de su obra colectiva, Episodio al Amor, que es publicada por el sello editorial Comala. Ana, Byron, Paula, Albeiro, Joana, bienvenidos. El espacio es todo para ustedes. Chévere, Silvia, muchísimas gracias por esta bienvenida. Hola, queridos autores, es un gusto finalmente ponerle rostro a quienes he conocido a través de sus textos en el libro de Episodio al Amor. Como Silvia les dijo hace un ratito, yo me llamo Ana Gabriela Murillo, soy una docente y soy escritora ecuatoriana. Tengo ya unos 8 años de experiencia como docente. Mi fuerte es del área de inglés. Y mi pasión, mi más grande pasión en el mundo siempre ha sido la literatura. Tanto así que en el 2018 viajé a Barcelona y en la Universidad Pompeu Fabra hice mi máster en creación literaria. Mi principal objetivo era escribir literatura infantil, porque soy docente de niños y siempre me ha encantado. Entonces, siempre estuve incursionando en esto de la literatura infantil. Mi principal acercamiento hacia la literatura es a partir de la literatura infantil y la literatura clásica. También me gusta un montón la literatura de Edgar Allan Poe. Me gusta también la literatura de Agatha Christie, me gusta la literatura de Stephen King, así que es un mix un poco extraño. Y bueno, este como fue el principal objetivo de mi vida, escribir literatura para niños. Pero cuando descubrí el grupo editorial de Letras Negras y todo el grupo que ellos abarcan de Comala y todo, y Alas de Cuervo y toda esta situación, me descubrí escribiendo textos ya no para niños, sino para un público adulto como ustedes, como yo, gente como nosotros que podemos ya disfrutar la literatura desde otra perspectiva, desde otra mirada más profunda, tal vez. Así que ese ha sido mi proceso y mi incursión en este sentido. Empecé enviándoles microrelatos de terror a esta sección de Alas de Cuervo para publicar en redes sociales. Me imagino que ustedes han visto. Y mis textos no fueron seleccionados, pero después las obras que comencé a escribir, un relato sobre terror histórico y el relato que fue considerado para Episodio al Amor sobre el fallecimiento de mi abuelito materno, fueron las que me llevaron hasta donde estoy en este momento. Así que eso es lo que les puedo contar. Soy una escritora de literatura infantil, incursionando por otros géneros de la literatura y descubriendo otros caminos y disfrutando de eso. Ana María, muchísimas gracias por tu presentación. Qué bueno tenerte acá. Qué rico irle poniendo rostro a las historias que he estado leyendo en estos días. Qué bueno encontrarlos a todos y que se dé la oportunidad de crear este espacio. No sé si Joana también quiera contarnos un poquito de quién es ella y cuál ha sido este camino para llegar a las letras. Pues antes que nada, un saludo. Me gustaría contar la historia de Joana, tomarme como personaje, ¿no? Y pues Joana es una jovencita de 22 años actualmente, estudia la licenciatura en comunicación, vive en Puebla, pero nació en Veracruz, en México. Y Joana, los pasatiempos de Joana. Cuando Joana era adolescente, a los 14 añitos, tenía como esa inquietud, ¿no? De contar historias, un poco por la parte del periodismo, pero también decía, Joana, ¿por qué no la cuentas de la manera en que creciste, ¿no? Porque Joana creció con demasiadas historias, un poco a veces hablando más históricas, a veces un poco más como mitológicas, pero siempre ha crecido pues entre cuentos, entre leyendas, entre mitos, entre un mundo tan maravilloso. Y déjenme decir que Joana es pues fan de la escritura de un tal subcomandante Marcos, tal vez por eso es de que hace a veces epístolas, se le contagia un poco.
y Joana a los 14 añitos empezó a leerlo, ¿no? Empezó a crecer con las historias de un escarabajo que sale de la selva y es el caballero andante, y de el viejo Antonio que da consejos a todo un movimiento indígena y que le ha permitido tal vez crecer un poco en sentido personal y en escrituras. Joana a veces es un poquito como desconfiada, a veces un poco tímida, a veces le da mucho terror las cosas. Y a los 14 años dijo, oye, ¿por qué no intentamos escribir? ¿Por qué no entramos a un taller de creación literaria en tu ciudad natal? Como a los 2 meses lo abandoné, dije, no, eso no es lo mío. Pero entró a la universidad y tuvo materias de creación literaria. Ahí es donde se da cuenta que pues no era todo tan malo. De hecho, tuvo grandes personas y grandes compañeros, grandes maestros que la impulsaron a seguir escribiendo. Después Joana vuelve por cuestiones de nuevo a su ciudad natal y con la misma maestra, el mismo taller que alguna vez abandonó, dijo, vamos a volverlo a intentar, tal vez no es como lo recordabas. Y efectivamente, no era como lo recordaba. Creció demasiado, se dio cuenta que todo lo que había vivido se podía plasmar, que todas las personas que había conocido en algún momento de su vida la había nutrido demasiado. En final de cuentas encontró su viejo Antonio por sus lugares y venla aquí, es su primera publicación. Está muy feliz porque imagínense la primera publicación y que llegue a más personas como los que están aquí presentes. Y bueno, supongo que esa historia no termina. Johanna, muchísimas gracias. Comparto 100% tu emoción de las primeras publicaciones. Creo que es algo que uno no se termina de creer hasta cierto punto y tiene que estar ahí enfrentado a esto para decir, bueno, ahí voy haciendo mi camino. Entonces, qué bueno que estés muy emocionada. Joven Llanos, por miedo a pronunciar mal tu nombre, no sé si quieras hablarnos un poquito de ti. Sí, no tan complicado es Byron. Bueno, antes que nada, hola a todos, me presento, yo soy Byron Llanos, yo soy de Chile, tengo 26 años y yo soy pianista, licenciado en artes musicales y últimamente me he estado dedicando harto a la escritura. Yo tengo un cariño enorme con respecto a los libros porque yo soy hijo único, entonces mi única forma como de entretención cuando chico era leer. Pero me puse muy maniático, leía mucho, cuando chico las crónicas de Narnia, El Señor de los Anillos, pero llegó un momento en que yo me enamoré mucho de la literatura cuando conocí a Nicanor Parra, a los poemas, los antipoemas de Nicanor Parra, y de ahí que la poesía fue como un pilar en mi vida, junto con la música. Yo desde chico empecé y escribí mucho. Durante toda mi vida estuvieron ahí los libros, pero fue hace como unos 3 años que recién como que me atreví a publicar algo en una convocatoria de acá de mi país y fue un cuento de terror, porque aparte de la poesía me gusta mucho la literatura de terror, ya sea Edgar Allan Poe, o Philip Lovecraft, ¿cómo se llama? Stephen King y muchos autores que han incursionado en el terror, por ejemplo, José Donoso, que es escritor chileno, con El Gusano Pájaro de la Noche, entre otros. Entonces, de ahí que yo empecé a buscar como retornar a cuando era chico, como ese cariño a la escritura, y empecé a participar en diferentes convocatorias, en Litéfilos, en la editorial J. Bernaville, y aquí conocí Alas de Cuervo, y publiqué La familia de plástico, un cuento de terror, y después conocí Comala. Y no, me encantó la publicación, me encantó el libro, de hecho, es uno de mis favoritos. Hay unos relatos, pero hermosos. Mm. Y eso, o sea, me gustó mucho esta oportunidad, esta antología, ya que es un cuento bien profundo, bien musical, que dice muy, ¿cómo decirlo? Muy profundo con respecto a los sentimientos que sentía en ese momento, que tal vez más adelante lo puedo explicar cuando lleguemos a de preguntas.
Pero en síntesis eso, esa es como mi relación con la literatura y cómo partí escribiendo. Fueron muchos poetas, lo que como Enrique Lin, Pablo Neruda, que me llamaron a así como, wow, esto es hermoso y no, quería intentarlo. Entonces, en eso estamos. Byron, muchísimas gracias por contarnos un poquito de quién eres tú. Paula, Es un gusto escuchar sus historias, escuchar cómo todos hemos empezado a escribir. Mi historia con la que yo empezaría es con una profesora que yo tenía cuando era pequeña, que me dijo, ¿sabes qué? Yo siento que esto tú no lo escribiste. Era la primera vez que mostraba yo a alguien lo que yo podía hacer y ese rechazo me rompió el corazón por completo. Dejé de escribir por muchos años hasta que después entré a la carrera de Derecho, después seguido a la carrera de Medicina en la que ahora me encuentro y comencé a escribir de cómo me sentía yo, de cómo era esa forma de conectarme con las otras personas. Y es así como descubro esta convocatoria de Episodio del Amor, en donde hablo de perder a una persona muy importante. Y de toda esta trayectoria, lo que más o menos he tenido también desde la escuela, desde hasta medicina, eh, básicamente en mi país natal, Ecuador. Entonces, esa ha sido mi historia, así es como yo incursioné en el mundo de la literatura. Ahorita estoy descubriendo el boom latinoamericano, me está encantando mucho, estoy conectando mucho con esas raíces que siento que todos ahorita compartimos, así que es un gusto conocerlos, he leído varios de los relatos que hay en el libro y es increíble poderlos por fin conocer, así que muchas gracias por la invitación. muchísimas gracias a ti, Paula. Me sorprendo muchísimo cuando me encuentro gente que hace tantas cosas, como que estudia y está además, eres abogada, digamos, estás estudiando medicina, me siento así como, Dios, qué hago en este lugar del mundo encontrándome con gente tan tesa y tan maravillosa? Y yo aquí tratando de sobrevivir a mi pregrado. Basta, basta, Paula. Muchísimas gracias. Albeiro. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Qué bueno verles, conocerles. Estoy emocionado de ponerle cara a los relatos. Este ha sido muy entretenido estar en este proceso de poder leer todos los cuentos y conocerlos. Mucho gusto para todos. Un saludo muy especial desde Colombia, Bogotá. Soy colombiano, soy licenciado en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional aquí en Bogotá, pero soy de un pueblo muy cerca a la capital, pues en la provincia que se llama Biotá, Cundinamarca. Eh, Crecí entre los ríos, los árboles, las calles del pueblo, la iglesia, el parque eh, y las negocios y tiendas de pueblo que empezaron a dejar muchas historias en mi vida. El, recuerdo que el primer libro que leí, que me llegó un poco lejano y precoz, también lo veo yo como una literatura muy fuerte para una edad de un niño que tenía apenas 12 años, y fue Drácula de Bram Stoker. Me lo regalaron, además era un libro inmenso que yo decía, "Ah, ¿cuándo voy a acabar de leer esto?". Eh, y empecé a leer, fue súper entretenido, además hay como una anécdota ahí alrededor porque lo empecé a leer como con una chica, una niña que me gustaba, entonces yo leía un capítulo, se lo daba, le escribía un mensajito, ella leía el capítulo, luego me enviaba un mensaje, bueno, ahí nació un poco cercanía y vínculo con las letras. Luego vengo a Bogotá después de terminar el colegio, como todo, como cualquier provinciano, a buscar qué hacer, a ver cómo llevar la vida, ¿no? Y tengo un hermano que hace teatro empíricamente y me pongo a hacer teatro con él.
y luego me digo como, bueno, quiero ponerme a hacer teatro de verdad profesional y entro a una licenciatura que aquí es una pedagogía, ¿no? La licenciatura en artes escénicas y empiezo a estudiar por 5 años, y me graduó como en el 2013 más o menos. En este transcurso conocí también ya un poco de literatura un poco más adolescente, de un autor muy famoso, pues muy conocido también aquí en Colombia, que es Efraín Medina Reyes. Es un barranquillero, el que escribió Érase una vez el amor, pero tuve que matarlo, y otros relatos muy chéveres. Y él me encamina un poco como hacia la literatura negra y también un poco como hacia esta poesía maldita. Aquí, ahí también pues andando por ese mismo departamento conozco a, al poeta, ay, se me fue ahorita, ya les contaré. Y por ellos me voy un poco hacia Henry Miller, llego a Henry Miller y se convierte en uno de mis autores de cabecera, con sus historias también muy lejanas acá, a lo que me pasaba a mí, pero vuelvo como a eso. Y finalmente, ya como regresando a lo local, conozco a Andrés Caicedo, ya un poco tarde, y leo pues como toda su obra y sus cuentos y toda, digamos que esta manera de contar y de relatar me acerca mucho a lo que fue mi vida un poco. Entonces, ahí, pues, obviamente en la licenciatura me preparan como actor, pero digamos que este programa tiene una ventaja y es que uno puede también dirigir, gestionar puestas en escena y obras teatrales. Yo generalmente, pues, como que al principio me enfoco en, en la actuación y estoy en varios montajes, así me gradúo, pero la vida me va llevando y me va convirtiendo un poco en productor y en gestor, y me voy un poco como por ese lado también en las artes escénicas, por la producción y la gestión cultural. Con este, digamos que enfoque, puedo llevar y realizar un festival de artes en mi pueblo, que digamos que siempre como que mi idea fue devolver pues lo que me había dado toda mi provincia. Eh, y escribo después de salir de la universidad y después de este proceso, escribo un cuento que se llama El Doctor Muerte también, que se publica en la revista de Artes Escénicas de la Academia Superior de Artes de Bogotá. eh, digamos que siempre en el teatro vos estás haciendo las historias y como actor las estás creando, pero la obra se termina o se termina el proceso y casi que desaparece. Entonces, mi búsqueda siempre fue como quiero algo que no desaparezca también, ¿sí? Y empezar a escribir fue como eso, hacer una memoria y perdurar las historias que tenía en mi vida, que había conocido de cerca, las que me había imaginado también. Y ahí nace el Doctor Muerte, que habla de un relato aquí en la capital, en Bogotá, y para mi sorpresa, pues llega como a la revista de las artes escénicas y lo publican y bueno, ahí como que digo, ve, qué nota, qué chévere poder compartir esto. Y ya luego voy a lo del concurso, con el cuento del menor vacío, que habla también de un trozo de mi vida, digamos, que siempre me ha resultado como muy natural y muy espontáneo contar las historias cercanas o propias incluso de lo que ha transcurrido. Tengo 37 años, entonces ahí tengo un par de cosas todavía por contar, de seguramente obras que quisiera compartir alguna vez, que están ahí, que todavía no salen, que están escondidas o guardadas. Y bueno, ahí me tiro con el cuento y nada, pasa esto también. Entonces ha sido como muy sorpresivo para mí, no,
No he sido, pues había escrito teatro en el proceso de la universidad, nos había tocado escribir escenas, historias alrededor de esto, pero como digo, siempre era como efímero, desaparecía cuando se ponía en escena y bueno, algo de dramaturgia también que hace uno, pero ya como algo más completo y algo eh, más íntimo y que significara algo importante para contar y para compartir pues con el mundo, viene este cuento y ahí va la cosa. Albeiro, muchas gracias. Me alegra encontrar colombianos en este espacio porque aunque Letras Negras es una editorial colombiana, he entrevistado muchísimo a gente de otros lados, chilenos, mexicanos, he entrevistado a muchísimas personas de México, entonces me alegra encontrarme a colombianos que también hacen parte de estos grupos, artistas escénicos. Es una de mis grandes pasiones las artes escénicas y creo que nutren muchísimo el proceso de escritura. Es difícil cuando uno se embarca en estudiar una licenciatura, teniendo otros sueños a cuestas, entonces es bueno ir mutando, es bueno ir dándose cuenta que todo lo que uno aprende puede ir configurándose en la escritura. Y siempre las herramientas más pro que doy para la escritura las doy basadas en lo que aprendí en mis años como estudiante de licenciatura en artes escénicas antes de ir por la vida y darme cuenta como, oh, ¿por qué estoy haciendo una licenciatura? ¿Qué pasa conmigo? No me visualizaba en ese mundo, pero la juventud es así. Entonces, qué bueno tenerte aquí, Albeiro, qué bueno conocer un poquito de tu historia. María Gracias. Cecilia. Hola, buena tarde para todas y todas. Mi nombre es María Cecilia Trujillo, trabajadora social de profesión, nada cercano a las artes y a las letras. Vivo en un pueblo de un municipio, en un pueblo que se llama Santander de Quilichao, en el Cauca, Colombia. Es un pueblo ya bastante, ha crecido mucho. Trabajo en un hospital. Mi labor ha sido más desde el área de la salud toda la vida. Mi contacto con las letras creo que ha sido una inquietud desde niña. Creo que el primer libro que me leí por allá cuando era muy niña fue Juan Salvador Gaviota y ese libro me pareció hermoso y por ahí me encaminé mucho a la literatura. He leído libros clásicos, ciencia ficción, o sea, no tengo una línea que solo me caso con un estilo, ¿no? He leído muchos autores y, o sea, esa literatura universal tan rica que hay en nuestra humanidad. Mm, sí, he escrito, pero nunca había publicado. Tengo allí guardados en el baúl cuentos sobre todo, y mis cuentos y mis relatos siempre están asociados a historias que he escuchado. O sea, el libro, el cuento particularmente de esta historia tiene que ver con un relato. Entonces, se le pone algo de ficción a una historia real. Y pues cuando conocí la oferta que hicieron pues en redes ustedes, Letras Negras, la editorial Letra Negra y Comala de sacar una publicación, yo dije, ves, es una oportunidad, dije, hagámoslo porque nunca se me ha ocurrido publicar. Y pues, oh sorpresa, aceptan el cuento, la editora me habla muy bonito, me halaga la historia. Y primero me publicaron en Destinos Entrelazados, que esa fue la primera convocatoria a la que participé, me sacaron un cuento allá. Y después me dijeron, ¿quieres volver a participar con otro cuento? Y mandé este que van de Episodio de Amor. Lo saqué y ha sido muy bonito y muy gratificante ver que lo que uno escribió pues está plasmado en un libro, porque tú personalmente pues publicar es como muy complejo en Colombia, que uno haga toda la inversión, pero me parece maravillosa esta oportunidad que da la editorial, que personas como nosotros que somos aficionados, que no vivimos de esto, pero que tenemos la pasión por las letras, nos den la oportunidad de dar a conocer nuestro trabajo y que sea la oportunidad para agradecerlo. Y leyendo el libro completo, lo he leído muy despacio y con mucho cariño. Los felicito a todos porque son magníficos los cuentos, unos relatos que lo conectan a uno. Y por lo visto soy la más viejita del grupo, no la de más experiencia en las artes, en las letras, pero sí la más mayor.
Y allí vamos, mujer produciendo, escribiendo, pero todavía como con mucho miedo de decir, uy, volvamos a publicar esa, ahí está. A ver si nos animamos a una próxima edición. Muchas gracias. Cecilia, muchísimas gracias a ti. Me alegra mucho que el proceso sea tan emocionante para ustedes como lo es para nosotros, siendo una editorial emergente, por así decirlo, que lleva más de 3 años trabajándole duro a esto de no solamente ser una editorial independiente, sino dar la posibilidad de un acceso no tan complejo para los escritores de Latinoamérica para que puedan publicar sus historias, para conocer qué se está haciendo, porque sí, el proceso editorial resulta ser muy difícil e intimidante. Mm, Uno termina siendo rechazado tantas veces que a veces dice como, bueno, ¿qué está sucediendo? Pero no creo que sea uno, creo que las editoriales son un negocio de todas maneras y sí. vender es lo que hacen, entonces siempre apuntan a los conocidos, siempre se apunta a los escritores con mucha trayectoria y eso impide conocer otra variedad de literaturas que se están dando desde diferentes rincones de Latinoamérica. Entonces, para nosotros es tan fantástico como para ustedes poder vivir este proceso de conocer. Para mí ha sido supremamente enriquecedor porque he tenido la oportunidad en los últimos 2 años de mi vida de leer más literatura latinoamericana de la que había leído en toda mi vida. Entonces es una cosa maravillosa porque he conocido gente de todo lado. Entonces es un proceso de retroalimentación, es un proceso emocionante, pero también muy nostálgico porque todas las historias están impregnadas de sus vivencias. Sí. La lectura de tu cuento justamente estaba pensando que era desgarrador y ahorita me cuentas que está basado en historias que has escuchado y es como, oh, eso Sí. es la Latinoamérica que me duele, la Colombia que me duele, pero que creo que vale la pena que esté plasmada en historias porque un pueblo que recuerda su pasado, pues no repite esas acciones. Entonces es importante contribuir un poco a enriquecer esta historia de Colombia. Bueno, Sí. dime. No. Ok, bueno, ¿qué les parece si hablamos un poquito del proceso de escritura? Yo voy a plantear 3 preguntas acerca del proceso de escritura y nos la podemos dividir. La primera pregunta la responden 2 personas, la segunda pregunta la responden otras 2 personas y así sucesivamente. ¿Qué les parece si esta primera pregunta es para Ana y para Byron? ¿Qué les parece? Ujú. Bueno, Ok. uno de los asuntos, digamos, para mí más retadores en este tipo de convocatorias es la extensión, porque escribir relato corto o escribir cuento corto es difícil, es algo que yo considero difícil porque las historias siempre son demasiado complejas. Siempre cuando planteas una historia, yo siento que no la visualizas en muy pequeño, la visualizas por el contrario muy grande y cuando ves que la extensión son 3 páginas, 4 páginas, empieza uno a sentirse limitado, empieza a sentir que no es capaz de decir lo suficiente en un espacio tan corto. Entonces, quiero que le cuenten a la audiencia cuáles han sido esas estrategias que han utilizado para adaptarse a un formato de relato o de cuento corto y que ustedes consideren que ha sido exitoso. ¿Cuáles son esas herramientas, esas estrategias o esos truquitos que ustedes utilizan? Ana. Em, es complejo, creo que de la literatura, uno de los puntos que más me cuestan a mí también, Silvia, así que te entiendo un montón. Creo que en general eso es algo que nos pasa a todos los escritores, porque al final cuando uno escribe lo que busca es plasmar lo que tiene en su cabeza, incluso las emociones. O sea, uno en sus obras termina transmitiendo no solamente palabras o ideas así sueltas, sino también esas emociones y esos sentimientos que uno lleva y es lo que despiertas también en los lectores, ¿no? Entonces, que se genera como que esa conexión entre los autores y los lectores. Em, Personalmente, tiendo a ser bastante como que perfeccionista, entonces, evidentemente me cuesta esto de cumplir con la cantidad de caracteres, páginas, porque a veces o escribo demasiado y necesito
cortar o escribí muy poco y necesito como que aumentar, entonces siempre he tenido como que un poquito de tropiezos en ese sentido. ¿Qué es lo que a mí me ha funcionado? Sobre todo con los micropuntos, por ejemplo, estas opciones que ponen en redes sociales para publicar virtualmente. Tener varias versiones. O sea, comienzo con la idea que tenía en la cabeza y la redacto. Y claro, voy después dándole otra forma, reestructurándole, pues, manteniendo la misma esencia del texto que quiero transmitir y el mensaje que quiero transmitir. Entonces voy creando distintas versiones, viendo cuál se aplica más. Cuando son relatos un poco más extensos, como fue el caso de las obras que hemos publicado ahorita en Episodio del Amor, también tuve que jugar bastante, me dedicaba a escribir, pausaba un rato, hacía otras cosas, como que leer un libro para como relajarme, o tomarme un café viendo la ventana y viendo la gente pasar. Entonces, como que esas pausas también me ayudaban como que otra vez a canalizar las ideas y las emociones y lo que quería transmitir para poder continuar con la siguiente parte del relato, hacer los ajustes necesarios. Te cuento que esta obra que yo publiqué en Episodio del Amor sobre mi abuelito es una obra que vengo trabajando desde el 2018, de hecho. Ya tengo varias versiones, pero, y justo la compartí con mis compañeros de la maestría en ese momento. Y me basé en el libro de Joan Didion de El año del pensamiento mágico. Entonces, desde ahí como que partí con la creación. Y, y claro, como que el texto estaba súper bien, pero mi profesor me había dicho que al final le faltaba como que esa conexión emocional, o sea, que el texto empezaba súper bien y tenías una conexión y entendías la situación, porque a veces son cosas que todos hemos vivido, la pérdida de alguien tan cercano, pero que al final esa como que esa emoción, ese sentimiento, esa conexión entre yo y mi abuelo como que se perdía, todo se volvía como que muy técnico. Entonces tuve que pensar y pensar varias veces para ver cómo puedo darle esa emotividad que el texto le faltaba. Entonces, este es el párrafo final de esta expresión que mi abuelito usaba conmigo cada vez que nosotros viajábamos juntos de ¿a dónde vamos? A la mierda. Así que eso en lo personal. Ujú. Muchísimas gracias. Bueno, yo igual me sumo a lo que dice Ana, es bien complejo el hecho de cómo organizarse para transmitir muchas veces las historias que aparecen, porque aparece una idea y uno empieza a conectar con cosas que uno va viviendo, que va leyendo o conociendo en la vida, y eso, ¿cómo hago todo eso para que calcen 2000 palabras? Es demasiado complejo. Y, y por lo general siempre lo que es, no sé, por la forma en que lo hago es que trato de escribir lo que me salga en el momento, tratar de seguir un poco como que las palabras broten de mi ser, lo escribo y lo guardo. Cuando yo tengo la idea clara, muy parecido a lo que, como comentaba Jorge Luis Borges, el escritor argentino, de que uno tiene que tener, uno cuando escriba tiene que hacer el borrador de la historia. O sea, está la historia gigantesca, pero uno tiene que saberse tan bien la historia, al revés del derecho, como si fuera una película que haya visto tantas veces, y uno se hace el borrador. Entonces, de ahí yo seguí como ese consejo y todas las frases que tenía ahí la unía y empezaba a ver si tenía coherencia o no. Y cuando ya tenía algo más resuelto, hacía como el borrador de eso. Y al cabo siempre trabajo con hartos borradores. Esta historia que la hice para mi abuelo, esta la escribí cuando él cumplió 3 años de fallecido. Escribí con pena, la escribí con mucha angustia. Y entonces, yo me acuerdo que fue en un tirón, como en una hora, escribí como el primer borrador. Y de ahí la dejé. Cuando fue esta convocatoria pasaron como 2 años de esa vez que la escribí. Entonces la fui perfeccionando también hasta cuando ya tuve el borrador claro y dije ya, ahora sí, esto es como lo que sentía, lo que me latía por dentro dedicarle a mi abuelo.
Entonces, yo creo que ese es como uno de los métodos que por lo menos a mí me ha servido también para la poesía, de ir viendo las sensaciones del momento, qué palabras y hacer todo junto el resumen de lo que sentía en ese momento. Resumen de la historia, de la alegría, de la pena, de cómo me sentí. Byron, muchísimas gracias. Yo creo que los dos concuerdan en la escritura que llaman como de magma, que es importante tener una primera versión que no, en la que uno no tenga miedo incluso a el problema ortográfico, no pasa nada si la puntuación no es correcta, lo importante es atrapar las emociones que esa idea estaba generando en el escritor con el fin de atrapar las emociones como más honestas, porque yo creo que algo difícil de lograr en la literatura es ser honestos, porque siempre tenemos miedo a ser transparentes y que los otros nos juzguen porque estamos entregando parte de nosotros a la hora de escribir, entonces siempre tratamos de crear una barrera. Ya los personajes existen, creamos nuestros personajes y a partir de ellos escribimos cosas que tienen que ver con nosotros, porque yo creo que no escribiríamos historias si no nos interesaran esas historias en lo más mínimo, como, bueno, voy a escribir cualquier cosa, no, son historias que llegaron a nosotros y son esas ideas que muchas veces tú piensas una historia y se queda ahí, otras vienen y se van yendo, pero hay una que permanece y permanece hasta el punto que se convierte en una necesidad sacarla y ponerla a algún lado porque uno piensa en ella, sueña, se distrae tratando de construir esa historia. Entonces, aprovechar que ese afán que genera la literatura por soltar como estrategia narrativa me parece a mí muy bien y el proceso de darse el tiempo de una buena edición, de una buena revisión también es fundamental porque el primer borrador no es definitivo, el primer borrador es el primer borrador y a veces pasa que tenemos una muy buena idea y la lanzamos y a veces desperdiciamos el potencial que tiene porque estamos ansiosos de que ya esté terminada o porque pensamos que la primera versión es perfecta y no le damos el tiempo de reposo, como de, bueno, me alejo un poco de lo que estoy escribiendo y luego regreso con la perspectiva renovada para abordar a ver qué es eso que estoy escribiendo. Entonces, muchísimas gracias por esos consejos. Creo que son muy valiosos y ejecutarlos bien y ponerlos en práctica hace una diferencia entre esos primeros escritos que eran mucho más intuitivos y simplemente personales, que los textos que uno ya empieza a llevar a estos otros espacios, como puede ser una publicación, que es un paso gigante en este mundo literario. Bueno, mi segunda pregunta es para Albeiro y para Paula. Vamos a seguir con la temática del relato corto porque esta colección trata de relatos cortos y en un relato corto es indispensable un buen personaje, ¿cierto? Porque si no tenemos un buen personaje para nuestro relato corto, tendríamos que rellenar con otros aspectos el relato y quedaría como relleno. ¿Cuáles son esas herramientas? ¿En dónde encuentran ustedes esos personajes que ustedes consideren que son más verídicos, más auténticos, que con esos personajes usted le hace sentir al lector que esos personajes existen, que pueden ser sus vecinos, que pueden ser sus amigos, que esas personas realmente están cimentadas en la realidad y que no es un personaje creado por una persona que está detrás de un computador queriendo engañarte para que creas lo que le estás diciendo, ¿cierto? Es muy difícil crear personajes que se sientan reales. ¿Cuáles son esas estrategias que ustedes utilizan para no caer en la creación de personajes o muy clichés o carentes de ese sentido de realidad? Paula. Yo consideraría que es lo que también había escuchado mucho es no solo concentrarte en una sola forma de literatura. Por ejemplo, yo adoro todo lo que es romance y por más que a mí me encante, siempre sigo leyendo como que terror. Entonces, como que, ok, a mi personaje de romance le puedo poner un tinte de otras esferas de la literatura. También es ir descubriendo a la gente, porque siento que la forma más normalizada o para hacer a este personaje como que alguien más cercano a nosotros es como este hecho también de contar eh, una historia real.
una historia que a cualquiera le puede pasar. Entonces, tanto lector como escritor tienen como que este nexo de conexión y siento que eso le hace como que mucho más real a los personajes. No solo el hecho de poderlos imaginar, sino también de poderlos sentir. Como tú decías, como podría ser tal vez un vecino o podría ser una persona mucho más cercana. Pero es eso, o sea, es cómo pasarla de la realidad a las letras y darles otros nombres o poderles poner en otras situaciones. Pero para mí sería eso, o sea, la forma de hacerle tan real a un personaje es moverlo de mi realidad a la realidad del lector. Muchas gracias, Paula. Albeiro. Sí, bueno, siento que mi disciplina me ha, digamos que entrenado un poco en lo que tiene que ver con la construcción de personaje. Entonces, ahí me voy también con esta sensación maniática que hablaba Byron al inicio, de cuando estoy escribiendo. eh, y es que pues, soy muy observador, tanto como para cuando estaba en alguna puesta en escena, que uno entra pues en todo este laboratorio de investigación. Entonces sí, primero pues he tenido como espacios muy sociables, soy una persona muy sociable, hago amigos donde voy, y me gusta estar con gente, conocer gente, hablarles, escucharles, comunicarme con ellos, cualquiera que sea la persona, desde que voy saliendo de la casa hasta que llego al trabajo y viceversa. Entonces, digamos que claro, con esta herramienta de, del teatro, de la observación, de escribir como, mira, él asume las cosas de cierta manera, él interpreta cualquier situación de cierta manera. eh, digamos que un poco de laboratorio y de experimento también voy haciendo a medida que voy conociendo gente también, un poco como, metiéndomeles en esto, en esta manera de ser de cada uno para usarlo luego en lo que fuera. Como lo dije al principio, como en el teatro, en crear un personaje, lo hice muchas veces, usé muchas cosas de los vecinos, de mi familia, de mis amigos, en determinadas escenas y en determinadas puestas en escena, y era, digamos que podía ver esa conexión que había al momento de tener una función con el público. Entonces, creo que trasladé un poco también eso para la escritura. Principalmente pues en este cuento, digamos que no podía tener un protagonista que más sintiera pues la historia que yo mismo, porque pues viene un poco de la autobiografía. Entonces, sabía lo que había vivido, sabía lo que había sentido, pero de una mezcla también de ficción y de situaciones, también como de dinámicas poéticas y de juegos, que tratan de embellecer un poco el relato y de poder pintárselos también, como que una de las de las intenciones que tenían con este cuento es que la gente pudiera irse imaginando las cosas en su cabeza, haciéndose pues un paisaje de lo que narraba. Entonces, sí hay muchos de los personajes ahí son reales, otros tienen muchas eh, hallazgos de la vida y de las personas. Voy muy, muy, muy con lo que pasa. Entonces creo que es mi manera como de poder crear y construir personajes, pues vivos y que se sienten cercanos también. Me gusta mucho porque creo que en general compartimos muchas de las herramientas para la escritura. La observación es importante y el proceso de observación consciente. A veces pensamos que observamos, pero en realidad no.
podemos pasar largos trayectos sin darnos cuenta de todo lo que pasa a nuestro alrededor, de las personas, cómo visten, cómo son, cómo se expresan, porque por lo general no desarrollamos ese tipo de conciencia. Entonces es algo que, por ejemplo, las personas que estudian artes escénicas tienen más desarrollado porque es un requisito como fundamental para la creación de personajes. Entonces, me gusta ese consejo, estén atentos. Yo creo que los personajes más reales y mejor construidos ya existen en el mundo y no hay necesidad de sacarlos de un lugar imaginario, que es muy chévere crear personajes imaginarios, lo es, pero quedan mucho mejor construidos cuando agarramos ese conjunto de personas que nos parecen interesantes y atractivas en el mundo y dotamos a ese personaje de las características. Cuando conocemos a profundidad nuestro personaje, los giros que ese personaje dé en la trama de nuestras historias van a ser congruentes con nuestro personaje. Cuando no conocemos a nuestro personaje pasa que nos enfrentamos a historias en donde un personaje hace algo que nada tiene que ver con su personalidad y ahí es cuando la historia deja de ser verídica. Entonces, llevo una línea de construcción de mi personaje y luego de repente mi personaje hace algo que no tiene nada que ver con él, porque quizás no lo tengo suficientemente interiorizado, me olvidé. A veces escribimos movidos por nuestras emociones del momento. Empecé el cuento estando feliz y terminé el cuento estando enojado. Entonces el personaje actúa como en concordancia con mis emociones y no en concordancia con las suyas. Entonces, mi recomendación a veces es que tengan un catálogo de personajes a la mano, que ustedes digan, ay, aquí que tengan a sus viejitos, que tengan a sus niños, para que eso les facilite, por ejemplo, cuando hay un bloqueo de escritura, que pasa mucho, se sienta uno ahí y está tieso ante la página en blanco y uno no sabe qué escribir, que usted pueda apelar a ese catálogo y decir, bueno, cómo son mis personajes, cómo es la gente que a mí me agrada, cómo es la energía de las personas que yo quiero retratar, ¿cierto? Como para que se ayuden a movilizar y no se queden estancados 1 o 2 semanas porque no pueden avanzar, porque no saben qué escribir. Entonces hay que estar como atentos a contrarrestar esos momentos de frustración que pueden llegar en el hecho literario y que son muy comunes y que a veces uno cree que es uno nada más el que está en medio de esta odisea, de este momento tan difícil, pero estar preparado para estas circunstancias es importante. Entonces, observar y crear un catálogo de personajes que lo libre a uno del momento crítico. Bueno, mi tercera pregunta es para Joana y para María Cecilia, que justamente va a ser la pregunta más difícil porque al escribir relato corto tienes que tener muy buenas estrategias narrativas, tienes que tener una muy buena caja de herramientas con las que bandearte en un texto, porque si no puede ser plano. Y es muy sencillo que uno caiga en un texto en el que no pasa nada. ¿Cierto? Tú tienes una historia que contar, pero no eres capaz de poner a los personajes a movilizarse. Existen herramientas para eso, están las mudas temporales, las mudas narrativas, pero cuando es relato corto es difícil que usted pueda lograr una muda, por ejemplo, temporal con éxito en un espacio tan limitado. Entonces quiero saber cuáles son esas herramientas narrativas que son de su confianza para meter en el cuento corto. ¿Cierto? Que si bien son herramientas de la narrativa, se adaptan mejor al cuento corto que a otro tipo de textos, que ustedes dicen, yo siempre empiezo, no sé, con una introducción ya en un suceso para que el lector se quede, o yo inicio con una descripción, bueno, no sé, esas herramientas narrativas que ustedes utilicen para hacer a sus textos más variados, ¿cierto? Que tengan un arco de crecimiento sus personajes, que algo suceda en la historia, pues para que sea interesante para el lector. Joana. Ok, sí, sí es difícil la pregunta, pero una técnica que nos daba la maestra Sandra Gallardo es que, o sea, tú tienes a tu personaje y ponle un problema, así de rápido. No pienses en nada más, no pienses ahorita en adornar la historia, en si la deducción, en que, cómo va a terminar. Va a ser tu personaje y va a ser tu conflicto, retomando un poco lo que decían pues aquí los compañeros. Es cierto de que a la hora de que estás escribiendo, pues no eres tú, eres el medium de la persona, entonces va saliendo, ¿no? Tú,
te metes tanto en el personaje que estás tan muy enfocado en cómo va a resolverlo. Y algo que también nos decía es de que, ok, haz tu primer borrador, pero créeme que a la hora de que vas leyendo y leyendo y leyendo, ella le dice paja, dice, va sacando cosas innecesarias, ¿no? Tal vez por ahí algunas muletillas, o después te das cuenta de que, ok, hice una introducción y puse que el castillo era magnífico y tenía tantas pinturas y las había elaborado tal personaje, pero después te das cuenta que no te funciona en la historia, nunca hablaste más de las pinturas, solamente era como una atmósfera. Entonces, creo que también ese es otro recurso, la lectura. Es cierto que la tienes que dejar descansar, pero pues es necesario como para irle quitando todo aquello que no te sirve. Y el pensamiento crítico. O sea, son nuestros hijos. Nosotros los creamos, ¿cómo no? Es tal vez un ego de sentirnos Dios, pero final de cuentas no somos perfectos. Ellos también, los personajes, la historia, tampoco son perfectos, vienen del mundo, el mundo pues es el mundo. Y también es como pensar en eso, en que van a tener errores, pruebas y errores. Y creo que otro aliado también es tener una persona que te quiere mucho y porque te quiere mucho te va a decir las cosas que no están funcionando y te va a decir, oye, me estás aburriendo un poco. Ok. Muchísimas gracias, Joana. Ok. Eh, bueno, sigo yo, ¿no? Silvia. Ok. Sin mal no recuerdo, leí alguna vez a Gabo y Gabo decía que una historia cautivaba era en el primer párrafo. Ahí tenías que contar la historia. La primera parte era la esencia de tu cuento, de lo que fueses a escribir. Y pues eso es una apuesta muy dura, que en tu primer párrafo tú impactes y a la gente le interese la historia. Ahora yo le preguntaría a Silvia para que me ayude y con base en tu respuesta, gracias, con base en tu respuesta continúo. Cuando tú leíste, que me dices que leíste el cuento ahorita, ¿te generó una emoción, un sentimiento, la historia? Claro que sí, es una historia desgarradora, me sentí desolada. Exacto. Entonces, en mi estilo de escribir, lo que yo pretendo es generar eso. O sea, que la historia te deje una emoción. En esta historia, desolación y una tristeza profunda, ¿cierto? ¿Y cómo la construyo? ¿Qué herramienta tengo? Yo me conecto con el personaje, o sea, lo tengo aquí al frente y existe. Si yo estuviese viviendo esa situación de esa mamá allá, ¿cómo me sentiría y cuál sería mi expresión? ¿Cómo sería mi rostro? Yo me pongo allá y me imagino y con base en eso escribo. Sí, o sea, me pongo en ese lugar. Y como son historias reales, lo que yo escribo siempre está contado. Alguien me contó, alguien me dijo, yo vi, lo viví. Entonces, como tiene una emoción, un sentimiento que me generó cuando alguien me yo procuro que eso pase. Entonces, todos mis relatos, todo lo que yo escribo al final, y también espero que la historia tenga un fin que sea inesperado o algo que tú, ay, ¿cómo así? Como, sí. Entonces, así construyo la historia. Entonces, al comienzo que te llene, siguiendo a Gabo, que genere emoción y que al final el relato, pues no me lo esperaba, wow, o sí, que cierre así. Eh, y me apoyo, yo trato de hacer una literatura o lo que yo escribo muy, muy cotidiano, de un lenguaje simple, claro, que lo lea y lo entienda cualquier persona. No me gustan las palabras rebuscadas ni los textos complejos, muy metafóricos, que admiro a la gente que lo puede hacer, pero yo prefiero escribir un lenguaje que lo lea, quien lo lea lo entiende. Que no le toque ver, explícame qué era que querías decir, cómo era la historia, no. Que el que lo leyó, todo el mundo lo entiende o lo entienda de la misma manera, un lenguaje simple, cotidiano, que la gente se identifique con la historia, como me ha pasado con el cuento. La gente dice, eso pasa en nuestro país, y esa es la voz, ¿no? de la gente. Entonces, esas son como mis estrategias para escribir el cuento. Y lo otro es que yo escribo la historia completa. Y después me pongo a quitarle lo que siento que le sobra a la historia, que la hace redundante.
Y finalmente busco un editor que es mi esposo, mi hijo, los pongo a leer. Vea ustedes cómo les pareció esta historia. Y mi esposo es muy crítico. Mira, aquí, mi hijo, está bien. Entonces, ellos son mi retroalimentación, ellos mis editores. Y ya cuando listo, entonces el relato ahí se queda. Y después, y lo pongo a dormir, puede ser que después vuelva y lo revise. Pero así escribo. Muchísimas gracias. Creo que utilizo varias de las herramientas que mencionan. Por ejemplo, sí, creo que un inicio en un cuento corto tiene que ser determinante para que el lector se quede. Tienes un párrafo para Sí, convencer al lector de que hay algo súper interesante más y ahí, adelante que tiene que perseguirlo sí o sí. Es una necesidad. Uno tiene que ir hasta allá porque algo sucedió. En un cuento corto yo creo que no es posible esperar como pasa en la novela, que uno dice, ay, le voy a dar la oportunidad a esta novela que tiene un inicio lento, y entonces uno tiene media novela con un inicio lento y luego pasa todo espectacular. El cuento corto no da para eso. En el cuento tiene corto tiempo. necesitas ir movilizando las cosas. Por eso también creo que es fundamental que el personaje esté en una situación, en un problema, en un drama que el lector necesite que se resuelva. Son dos elementos que considero muy importantes a la hora de emplear una herramienta narrativa para la construcción de un texto corto. Abono otras dos que también utilizo mucho, que podría ser el diálogo. Los diálogos permiten que uno conozca quién es el personaje y si es un diálogo con jerga mejor. Me gusta mucho cuando se siente el acento de los personajes, un regionalismo, ¿cierto? Eso que ubica, sin necesidad de que el personaje diga dónde está, usted ya lo siente más citadino, más campesino, más joven, ya uno va determinando al personaje a través de cómo habla. Entonces creo que puede ser una muy buena herramienta para el cuento corto, pero los diálogos son difíciles, entonces es una apuesta en la que uno está 50-50. O pongo diálogo y le trabajo mucho, o no pongo diálogo para no caer pues en que sean diálogos planos. Una de las cosas que a mí se me parece más dificultosa es sacar buenos diálogos. A veces suenan como hechos por la IA, como... Y dices como, bueno, no, esto no es realista, tengo que quitar esto. Entonces, puede ser una herramienta de doble filo, pero uno no aprende a construir buenos diálogos hasta que no se enfrenta a hacer malos y malos y malos diálogos, hasta que uno sepa qué es lo que hace de ese diálogo un mal diálogo. Y otra cosa que me gusta a mí utilizar como herramienta es en lugar de decir, hacer. Es muy fácil que uno caiga en decir las cosas. Entonces, fulanito era una persona desagradable, era una persona horrorosa, ¿cierto? Entonces utilizamos muchos adjetivos, ¿cierto? Para decir algo, pero en realidad necesitamos que ese personaje que es horroroso nos demuestre que es horroroso, ¿cierto? Entonces, hoy me dieron el ejemplo de vaya cuchilla a un niño, eso lo hace una persona horrorosa. Horroroso. Entonces, exacto, no decir, sino hacer. Mi personaje hace cosas, entonces el público puede ver que ese personaje tiene ciertas características que lo hacen de una manera sin que yo tenga que utilizar un adjetivo para eso, porque entonces cuando utilizamos muchos, el texto termina siendo muy extraño porque uno como escritor cree que sabe todos los matices que tiene esa palabra, pero el lector ve una palabra que dice, ¿en dónde encaja esto? Esto es como la nada, ¿no? Como decir una lectura profunda, ¿cierto? Ay, es que este texto es profundo. Tú puedes entender la profundidad del texto porque tú lo leíste y sabes lo que hay ahí, pero el otro va a decir, bueno, ¿qué es profundo? ¿Sí? Profundo puede ser un pozo al que uno cae, entonces esa lectura fue como caer en un pozo, eso es diferente. La lectura, esta lectura fue como caer en un pozo, no es lo mismo decir que esta lectura fue profunda. Por ejemplo, decir y hacer. Esa es otra herramienta que sirve mucho para el cuento corto y ahí se las comparto como parte de mi cajita de herramientas que hasta el momento la verdad es que todavía no es que esté muy llena, pero ahí poco a poco vamos trabajando en ella. Muchísimas gracias a todos por sus consejos, para las personas que están acá como un momento previo a este, ¿no? Pasa mucha gente que durante toda su vida ha escrito y está con el miedo a la publicación, con el miedo a mostrarle a otros sus textos, a mostrarse, porque mostrarse es difícil, ¿no? Y bueno, me acordé de un último consejo aquí,
y es no solamente confíen en las personas que los quieren para hacerles la edición. Sí, claro. Manden los textos a personas desconocidas que tampoco tienen ninguna relación con usted. Mándele también a esas personas ajenas, distantes, que no comprenden tampoco cómo trabajas tú, porque pasa que cuando lo editan a uno personas cercanas, si bien le dicen unas cosas, también ya lo conocen tan bien a uno, que las cosas que a uno se le pasan también a ellos. Que ya Ajá. conocen uno cómo escribe, que dicen, bueno, esto sí lo escribiría alguien, pero un desconocido dice como, aquí hay algo raro. Entonces no tengan miedo a compartir sus textos con personas extrañas que en esas opiniones muy variadas pueden encontrar herramientas para nutrir sus textos, teniendo en cuenta que no atravesar el límite, ¿no? Compartir el texto con alguien es también darse cuenta que hay personas que hacen crítica y hay personas que critican. Entonces, no caer en ese espacio en donde pues cualquier crítica o criticadera que me hace alguien me la tomo personal, que el comentario es que tu cuento es horrible, está mal escrito. Eso no es una crítica que funcione, no es una crítica que te diga algo, es simplemente una persona que te está criticando y hay que aprender a diferenciar para no frustrarnos en nuestros primeros intentos de compartir lo que escribimos, porque es muy normal que hayan personas que creen que eso es una crítica y que como es opinión tienen derecho a decirla y pues no, hay que poner límites también, no podemos dejar que cualquier comentario nos afecte. Bueno, ahora pasamos a la parte que a mí me parece más divertida, más genial de estas entrevistas y es poder hablar con ustedes acerca de sus textos, ¿cierto? Yo aquí voy a dar un comentario respecto de mi impresión como lectora y si alguno de los que está aquí también leyó ese texto y tiene un comentario que hacer, pues estaría perfecto para que dinamicemos un poco la conversación. Les pido por favor que los comentarios en este caso no sean tan extensos para que podamos hacer en este resto de tiempo que nos queda una conversación de los textos de todos. ¿Qué les parece? Ok. Bueno, ¿qué les parece si empezamos por temáticas similares? En este caso tenemos Mi lugar ideal y, no sé si se pronuncia así, Ulianov, La vida de un ganador. Entonces, yo creo que empezaría con estas dos historias que tienen una temática similar. En este caso es la pérdida del abuelo, ¿cierto? Los dos tratan sobre la pérdida del abuelo de alguna forma. Yo creo que voy a empezar con Byron. ¿Qué me gusta de esta historia? Que en un espacio muy pequeño te avientas a hacer, por ejemplo, una muda de realidad. La vida real del personaje más el mundo de ensueños que él construye para darse cuenta, ¿sí? De lo que está perdiendo precisamente por perseguir una fantasía en otra realidad. Eso, como te digo, hacer una muda de realidad en un espacio tan pequeño lo considero algo complejo. Entonces, eso me gusta muchísimo. ¿Qué cosas no me gustan tanto del texto? Me parece que inicias con una descripción del mundo ideal, pero yo no logré del todo sentarme una idea de cuál era ese mundo ideal, ¿cierto? Porque pecas un poco de decir y no hacer, ¿cierto? Para la construcción de este mundo ideal en donde él precisamente evoca los recuerdos de su infancia, de la casa de su abuelo, que nos vamos dando cuenta al final que lo conecta con eso que pasó ahí. Y que entonces él luego con el deseo de encontrar ese lugar ideal termina cometiendo, no sé si un error o en un estado de frustración decide ir a buscar su lugar ideal y cuando regresa a esta muda regresa renovado. Eso me gustó mucho, ¿no? Que te diste la posibilidad de jugar con el tiempo también y de decir es que pasaron 156 años desde que él se durmió hasta que volvió a despertar, que su familia lo busca y eso le permite transformarse como persona. Y llegamos aquí al final, que creo yo que ya intuíamos, ¿cierto? Que la casa del abuelo podía ser ese lugar ideal por la alusión al sofá, por la alusión a ciertos paisajes, pero decides de alguna manera esclarecer el final. Pienso que es una apuesta difícil cuando esclareces un punto
por ejemplo, en el final de una historia. Yo como lectora ya me había dado cuenta que se trataba del mismo lugar y que se trataba precisamente de valorar el mundo en el que él habita y las personas que lo rodean, ¿cierto? Entonces al final decides decirle al lector, todo esto sucedió para que el personaje se diera cuenta que la realidad era ese mundo ideal en verdad y que necesitaba estar en el camino hacia la realidad. Entonces, desde mi perspectiva, siento que era innecesario porque ya te habías venido dando el trabajo de ir mandando señales para decir, nuestro personaje se transforma y va a llegar renovado precisamente, y con ese detalle decir que ahí se sentaba con su abuelo y ahí sucedían esas cosas, uno ya sabe que era precisamente evocando ese sentimiento y que regresó con la intención de vivir el aquí y el ahora. Ese sería como mi apreciación como lectora acerca de tu cuento. Buenísimo. No sé si alguien leyó el cuento de Byron o Sí, claro. Sí. quieres decir algo o pasamos a... ¿Tengo que comentar algo o María No, va a si tú hablar? quieres, la verdad es que si tú quieres Ah, contestarme algo, para mí está perfecto. Yo sí, no, simplemente como que digo, bueno, yo como lectora me sentí así. ya genial, sí. Como te digo, este cuento, para igual como lo que quise hacer con este relato era comentar sobre lo que fue para mí perder a mi abuelo. Entonces, igual yo no quería que era así como que soy yo el personaje, lo quería dejar igual abierto, que no tuviera nombre, ¿cachai? Pero al final era yo, que era músico, tocaba, escribía, le gustaba la poesía, entonces era prácticamente como un alter ego. Pero en sí lo que quería era reflejar eso no sé si como ser muy barroco y sobreexagerar, así como recalcar como la enseñanza, pero igual dar a entender que muchas veces ocurre eso, ocurre que uno siempre piensa que uno está mal o uno puede, no sé, añora y quiere buscar diferentes cosas para estar mejor porque no está conforme con su vida actual, pero quería recalcar eso, que el cariño, el calor, esa presencia, eso de antaño que muchas veces uno se olvida, como la esencia de uno. Eso quería mostrar. Pero eso. No, perfecto, sí, como te digo, que suceda algo no le quita a que el sentimiento esté. Para mí era como natural en la lectura darme cuenta que tratabas de dar ese mensaje. Lo entendí perfectamente y si el propósito es ese, la comunicación se logró. Llegó hasta mí y me di cuenta precisamente de que lo que el personaje buscaba era regresar a esa comodidad que da estar, sentirse rodeado conscientemente de las personas a las que uno ama y que lo aman. Bueno, Ana, tu relato me gusta mucho porque siento que los sentimientos están muy bien condensados. Se da uno cuenta que hay un amor profundo por la figura del abuelo, que era absolutamente significativo para este personaje, la persona, porque es capaz de describir con muchos detalles cómo era, cómo olía, ¿sí? Cómo se veía. Incluso en los momentos previos a su muerte, aunque fuera en un shock, el personaje estaba ahí presente, ¿sí? Y estaba viviendo precisamente el duelo. Me gusta mucho eso cuando agarramos el duelo y lo reconstruimos. Creo que eso es una reconstrucción precisamente del duelo y de traer a la memoria, como evitar que alguien se pierda en los recuerdos. Es agarrar el recuerdo más claro que tenemos de ese personaje y plasmarlo. Yo la verdad es que estuve muy triste a lo largo del relato, sentía que el personaje estaba perdiendo algo muy pesado, algo muy fuerte y que no quería soltarlo. Incluso hasta el final de las páginas el personaje se niega a soltar y se niega a aceptar esa idea de la pérdida. Está ahí aferrada, incluso le viene una y otra vez a la memoria la habitación en la que estaba, qué sucedió antes de,
Entonces creo que sí transmite muchísimos sentimientos del duelo y muchísimo apego y uno se siente como, ojalá pudiéramos revivir a este abuelito para que este personaje pueda volver a respirar. Eso sentí como que uno está contraído en la respiración a la hora de leer tu historia. Me encantó que tuviera nota al pie porque esclarecí algunas cosas, no lo había visto en relato corto hasta ahora, como la nota al pie, entonces me pareció un recurso creativo, porque por ejemplo la enfermedad que tenía el personaje, yo no sabía cuál era, y en lugar de tener uno que ir a googlear para entender, había una nota explicando algunas cosas, y eso me pareció un detalle que no había visto, me pareció interesante, y creo que hay una atmósfera de tristeza, pero también está como sopesada con mucho amor. Hay un profundo amor por este personaje, incluso en el detalle de que ella se queda con su boinita, que era ese detalle representativo del personaje, hace pensar en eso. También hacía alusiones como a lo que queda después de morirse. Eso es todo lo que queda después de morirse, ¿sí? Un sobre con cenizas, a eso queda reducida una persona a la que se había amado con tanta profundidad. Entonces creo que tu cuento está muy bien desarrollado, no le sobran cosas, y para mí tampoco le faltan cosas, lo encuentro muy completo y uno puede atravesar con el personaje de largo como todo su proceso y entenderlo y sentir empatía por él, y me gusta sentir empatía por los personajes que leo porque eso para mí es una señal de que están muy apegados a la realidad y los personajes reales son algo que persigo y me gusta mucho. Entonces ese es mi comentario acerca de tu relato. Ay, muchas gracias, Silvia. Y si los demás también lograron leer este relato, espero que hayan tenido estas mismas sensaciones y emociones. Creo que todos compartimos esta idea de que desearíamos que los abuelitos sean eternos y no siempre es así. Recientemente, hace unas aproximadamente 2 semanas, igual perdí a mi otro abuelito, a mi abuelito materno, exactamente por la misma enfermedad, una enfermedad pulmonar a raíz del consumo de tabaco. Entonces, son, siento que en este tiempito volví a revivir esta misma situación que viví hace 7 años atrás con mi abuelito, otra vez con mi otro abuelito, en la misma situación, la misma enfermedad. Entonces, sí, sí son cosas que uno le despierta y como tú dices, esas ganas de aferrarse y que no se vayan nunca y hacer hasta lo imposible. Y entiendo que Byron tiene esa misma dinámica de hablar desde uno mismo, que no siempre es lo más fácil. Yo cuando escribí este texto fue al año de lo que mi abuelita falleció. Y fue duro porque yo me guardé un montón de cosas, porque claro, la gente a tu alrededor te dice, ahora tú tienes que ser fuerte para hacer el apoyo de tu mamá, tienes que ser el apoyo de tus abuelitas, tienes que ser el apoyo de tus tíos, de tu ñaña, entonces eh, te lanzan esa bomba de que tú tienes que ser la fortaleza de toda la familia y ser ese sostén y ese pilar para que los demás no se desmoronen y sigas tú como que guardándote todo en tu interior. Y cuando al año de lo de mi abuelito yo comencé a escribir este texto para mi maestría, entendí que yo no había llevado el proceso de duelo como tal, y mientras yo escribía, recuerdo muy claramente que se me iban lágrimas recordando un montón de cosas que yo pensé que quedaron ahí olvidadas. Entonces, me da gusto saber que tú y espero que muchos otros lectores hayan tenido esta conexión, porque sé que es una situación que todos atravesamos cuando tenemos un abuelito, tal vez padres o madres tan cercanos a nosotros y vemos cómo son personas brillantes, o sea, que iluminan, que nos guían y de repente eso como que se va acabando y ese paso del duelo, como tú dices, de cómo se le veía en un principio y después de esas comparaciones a que ya no es de esa misma vitalidad y esa misma fortaleza y así es la vida, o sea, la vida se va acabando, el tiempo es un recurso que no nos vuelve y que debe valorarse muy bien. Así que es, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por tu texto. Bueno, ahora también en orden de temática,
vamos con Mamá, aquí estoy. Y El menor vacío, que yo creo que si bien la temática no es exactamente igual, se trata precisamente sobre la muerte violenta, de alguna manera decirlo. Entonces voy primero contigo, María Cecilia, que te decía que pues ahorita estuve en el asunto de leerte. Uno, yo amo, no sé si se puede decir de buena manera, cuando las mujeres escribimos sobre problemas de mujeres. Soy una mujer feminista, entonces uno de los temas que más me apasiona es precisamente toda esta corriente feminista y plasmar en mis historias las vivencias de las mujeres en una sociedad pues como la nuestra, ¿no? Entonces asocio precisamente tu texto con un movimiento de mujeres mexicanas que se dedica a la búsqueda de mujeres desaparecidas, que las he seguido en diferentes lugares y me parece absolutamente desgarrador y tiene que ver precisamente con la intuición que tienen las mamás a la hora de encontrar a sus hijas, el deseo profundo de perseguir y encontrar eso que se les ha robado, ¿sí? Entonces eso siempre me pone los pelos de punta y me pone muy chinita porque es una situación que en Colombia es muy común. El feminicidio, las mujeres asesinadas, es una cosa pan de cada día y lo normalizamos tanto que ya no nos importa, que es una noticia tras otra noticia y bueno, sí que eso pasa, siempre culpando a las víctimas, dónde estaba, qué tenía, ¿cierto? Siempre hay esa culpabilidad hacia las víctimas, pero me gusta que acá está abordado no desde la perspectiva de la víctima ni del victimario, sino de la mamá, de alguien que queda ahí en la búsqueda de esta niña y que le pide a ese policía con tanto ahínco, tanto así, que logra transmitirle ese sentimiento al policía. Eso me pareció muy chévere porque creo que está un poco dado, digamos, desde el realismo mágico, lo pongo yo, y es esa posibilidad de mezclar la ficción y la realidad de tal manera que sea creíble para uno. ¿Sí? Que el policía le vio la cara tan desfigurada, tan profundamente ida, que sintió la necesidad de ayudarle. Esa mujer estaba absolutamente adolorida y estaba segura que su hija estaba ahí. Sí. Y eso me pareció maravilloso, porque si bien yo no soy mamá, conozco muchas historias de eso, de mamás que dicen, no, es que desde que yo estoy en mi etapa de maternar, se han desarrollado otra cantidad de sentidos, por así decirlo, que no sabía que tenía precisamente en pro de que mis hijos se encuentren bien. Entonces, ahí en el afán de decir, yo pensaba que la iba a encontrar viva, ¿cierto? Que estaba ahí en algún rastrojo caída y que no la habían visto, entonces guardaba la esperanza, porque uno siempre guarda la esperanza de que aparezcan las mujeres vivas, pero de todas maneras la encuentra. Y aunque no esté viva, encontrarla significa un alivio y una tristeza, pero yo creo que es más doloroso la zozobra de no saber dónde están, si siguen sufriendo, si no están sufriendo, qué pasó. También lo conecto con el hecho de que la planteas como una mujer lideresa, ambientalista y se va a acampar, entonces eso nos lleva precisamente a un contexto en donde dices, bueno, esto no solamente puede ser un feminicidio, sino que también puede ella haber sido víctima de un asesinato por ser una lideresa en esta región, por querer cuidar precisamente del medio ambiente y transmitir esto a los niños. Es muy común en Colombia que a los líderes sociales se les asesine precisamente por cumplir su labor. Entonces es precisamente esa conexión, juegas con la angustia de una mamá y nos llevas precisamente al desespero que puede ser una mujer desaparecida, pero conectas con esta idea que es muy colombiana y muy conocida para nosotros de el asesinato a personas que deciden cuidar el medio ambiente. Entonces, me gusta. Creo que el final no lo entendí muy bien. No sé si era como un augurio para el policía o una especie de dicho de decir, usted mañana podría ser el desaparecido. Sí, la muerte como que nos respira a todos encima. No sé si entendí muy bien el final, pero yo lo asocié de esa manera. Entonces creo que si tu objetivo con los cuentos es transmitir un sentimiento, el sentimiento estaba ahí. Estaba desolada, con angustia, porque quería que esa mujer encontrara a su hija viva y todo el escenario está dado para que parezca que está viva. Incluso cuando el policía la empieza a escuchar, dices, está viva. Y cuando la encuentran muerta y tiene la manilla que la mamá le regala de cumpleaños, ahí te avientas una muda temporal para ir a otro lugar y podernos decir, eso fue el día de su cumpleaños y ella era así. Entonces, para mí es un cuento que está completo,
estructuralmente. Tal vez el final, como te digo, no sé si me guste, no te voy a decir que es bueno o malo porque no se trata de eso, Sí. no sé si me guste porque creo que hasta el momento previo a ese, antes de que haya como una charla entre los que están ahí, para mí habría sido un final perfecto, ¿no? Ella la encuentra, termina ese ciclo de dolor, ahí está, el espectador está tieso. Entonces, para mí esa parte de ahí en adelante puede sobrar, pero entiendo que a ti te Válido. gusta hacer algo con tus finales. Entonces, en general, para mí es un texto que me encanta por la temática y por la forma en que decides desarrollarlo. Me gustó mucho, me puso chinita y me arrepentí de haberlo leído justo antes de esta entrevista. Te dejó con ese sentimiento de desolación. Pues eres una gran lectora y creo que lograste, me estás diciendo lo que yo pretendí. La historia, esa historia es una protesta también, silenciosa o no silenciosa, ¿no? A través de las letras del feminicidio y de las muertes violentas en Colombia sin justa causa. Bueno, ninguna muerte tiene justa causa. Pero una muerte como la de una joven ambientalista que tiene ideas bonitas y que trabaja por una sociedad y muere. Entonces, es una protesta allí, marcada. Tiene un tinte político, obviamente, la historia, pero muy sutil, ¿no? Porque es desde la historia el dolor de una mamá. Y creo que tú recoges lo que yo quise decir en esa historia, además que es basada en hechos reales, el evento yo tomé el cuento de una frase. Alguien me contó que una mamá fue en una búsqueda y ella oía que la niña le decía, mamá, aquí estoy. Y lo demás lo construyo yo, pero el relato como tal pasó. Entonces yo de ese pedacito construyo la historia. Entonces es muy doloroso saber qué ocurre y gracias, gracias. Creo que tiene razón. Sí, el cuento pudo terminar allí cuando ella habla con el policía y puede sobrar. Es una recomendación interesante y agradezco que me la hagas. Es con todo el cariño, la verdad. Sí, muchas gracias. Bueno, Albeiro, a ver cómo vamos acá. El menor vacío. Me gusta mucho porque aborda un tema que también es tema de mi interés y ha sido la violencia o la guerra, ¿cierto? En Colombia y las víctimas que ha dejado esa guerra a lo largo del tiempo. Yo crecí en una región de Colombia que se llama el Caquetá y eso durante la época en la que yo fui una niña era una zona que se consideraba zona roja, que aquí que estaba, pues había mucha guerrilla ahí, ¿no? Y fue un conflicto que duró muchos años en Colombia, pero este está trasladado a otro lugar. ¿Qué le abono a tu texto que me encantó y que creo que a veces no lo considero una apuesta positiva en el cuento corto? Y es que describa mucho, ¿sí? Pero entonces tu cuento describe y lo pone a uno en el ambiente rural, lo pone a uno precisamente en el lugar en donde el conflicto fue más arduo. Y creo que esta es una muy buena apuesta porque trae la melancolía de un niño que recuerda el campo de forma positiva, ¿cierto? Aunque estuviera atravesado por esa violencia que recuerda en algún momento, me gusta mucho eso que haces de embellecer una historia antes de que se ponga turbia, ¿sí? Inicia uno, wow, qué bello, entonces el niño con la familia, se nota que es una familia de escasos recursos, me encantó ese detalle de que pusieras que en una cama dormía la mamá con dos y en la otra cama dormían los otros 6, porque eso yo siento que es algo que aquí en Colombia es muy natural y entonces dije, bueno, esto me está hablando a mí. Fui una de esas personas que durmió con 6 hermanos en una cama, entonces entiendo, así es el campo. Me encanta que esboces el hecho de que los niños del campo no son considerados niños, sino que son también una materia prima que aporta al trabajo familiar. Ella es una madre cabeza de hogar, ¿cierto? Porque a su esposo fue víctima precisamente de esta violencia, pero no decides ponerlo como la primera bandera, sino como que la cotidianidad de una familia, con todo lo bonito que puede tener, las vacas, bueno, todo el ambiente, y luego poco a poco se empieza a esbozar el problema de fondo, cómo desaparece el papá, ¿sí? ¿Por qué él no tiene un papá? Ese detalle me pareció también muy genial, que el niño se pregunte por qué, ¿sí? ¿Qué le pasó? Que le diga, mano, ¿dónde está su papá? Eso me pareció también muy chévere porque es el uso de la jerga, ¿cierto? Decir mano a mí me parece algo muy, muy normal. Entonces me gusta porque aborda varios problemas de Colombia. Eso me encantó. No me gusta
¿cierto? Que al final lo enuncias. Al final enuncias abiertamente como, bueno, es que en Colombia sucedía esto, ¿cierto? En Colombia pasaba esto. Esa parte en la que tomas la voz como ya salida del personaje, como en una tercera persona y cuenta que en Colombia había este conflicto y que asesinaban gente, para mí sobraría y yo lo conectaría con el final, que es mucho más emotivo y que conecta con el hecho de como curar la línea generacional, ¿no? Librar a la niña del vacío, de la falta de la figura paterna y arrullarla para que tenga eso que él no pudo tener. Entonces esa parte a mí en lo personal no me gusta porque creo que ya se sobreentiende. Desde que le queman la casa, ¿sí? Y cuentas un fragmento de la historia de cómo muere el papá, para mí estaba claro por la región, por las circunstancias en las que es y por esa verdad a voces que dejas ir saliendo en la historia, qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, en general me gustan las temáticas, te lanzaste a abordar temáticas difíciles todas juntas, ¿no? Como el campo, la pobreza en el campo, madre cabeza de hogar, la pérdida de un papá, la pérdida del terruño, ¿sí? El desplazamiento forzado de alguna manera. Todos los temas están ahí en tu historia. Pero cuando decides salirte y decir como, bueno, voy a hacer como un paréntesis para mostrar esto, ya ahí yo digo como, uy, la única cosa. Pero de resto me parece que es una historia que transmite ambientalmente, que transmite sentimentalmente y que se nota que es una historia verídica, o al menos a mí me pareció, ¿sí? Que puedo encontrar rastros de experiencia propia en ese espacio. Entonces, ese es solamente como mi apreciación acerca de tu texto. Vale, gracias por tus palabras, por tu interpretación también. Valoro mucho estas recomendaciones que haces y estas apreciaciones que tienes del cuento. Quería un poco como dejar ahí esta reflexión de, claro, el cuento de María Cecilia, tu historia en el Caquetá y cómo Colombia está, digamos que bañada en todas estas historias difíciles y son cercanas, por eso es tan similar lo que pasa en Cundinamarca como lo que pasa en el Caquetá o en el Cauca. Y tiene pues una raíz desde de dónde es que viene todo. Entonces, pues sí, como todos seguimos aún viviendo estos escenarios pues tan difíciles aquí en Colombia bueno, en Latinoamérica generalmente, pero sí enlazo ahorita como porque la historia de María Cecilia es de violencia, digamos que tú puedes sentir también a través del cuento como, esto también pasaba en mi Caquetá, y bueno, yo tengo mucho, cada gente que conozco aquí en el país cuenta sus historias y lo difíciles que han sido. Entonces, digamos que eh, recojo un poco esto también, ¿no? De todo también, todo lo que hay que contar por ahora. Pero agradezco mucho tus comentarios y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por tu texto. Bueno, me queda Paula y Joana, que sus temáticas pues no están relacionadas, pero voy a empezar con Paula. El cuento de Paula es Latidos de papel y es una historia que me gusta y al mismo tiempo no me gusta, pero por una extraña razón, porque me trasladó como a un momento de mi adolescencia, en donde uno tiene demasiados sentimientos a flor de piel y uno quiere querer, pero de una forma tan descabellada y tan mal que lastima apegarse tanto a las personas y que uno en esa etapa de la adolescencia no es capaz de tener como un discernimiento claro de los sentimientos, uno simplemente quiere querer con todo y apegarse con mucha fuerza a la idea del amor. Creo que esto es una historia que trata como de la idea del amor y de los sacrificios que uno estaría dispuesto a hacer por perseguir el amor. Es como, para mí fue como la idealización del amor llevada hasta el extremo, pero con el pequeño detalle
de que no es un amor que logre consolidarse o dejas la puerta abierta, ¿no? Ella escribe desde el lugar, creo yo, hasta donde se traslada la persona a la que ella persigue, pero no nos dicen que se encontraron, no nos da respuesta de eso. Eso se queda ahí como en reflexión de hasta dónde estamos dispuestos a ir y en ese camino qué tan autodestructivos podemos ser. Y eso no me gustó en el sentido que me remontó precisamente a ese momento de la adolescencia en donde sufrí tanto el amor, en donde cuando tenía como 15 años tenía un novio del que estaba tan enamorada y yo me cambié de ciudad y yo sentí que a mí el corazón se me quedó pegado allá en ese otro pueblo y que yo nunca me iba a poder recuperar de eso. Y eso es lo que narra. Para mí, no sé si sea cosa mía, no sé, ahí ya es como mi interpretación, es como la materialización de un amor como muy de catálogo, ¿sí? Como la idea que uno tiene que perseguir del amor, pero que no es el amor la medida en la que uno le empieza a experimentar con alguien y madura con ese alguien por el hecho que precisamente el otro se va y todavía se va así como abruptamente, sin avisar. Eso duele muchísimo más porque uno se queda con mucho que preguntar, con mucho que pedir. Cuando eso sucede, uno no puede obtener las respuestas que uno quiere. Me encanta que hagas alusión que cuando alguien se va, el mundo todavía parece más lejos de lo que parece ser normalmente, ¿no? Porque ya empieza a ser más real la separación que hay. Y haces muchísimas descripciones a cómo esa persona hace sentir a otra persona, pero no encuentro nada de esa misma persona. Entonces es alguien que siento yo que que no lograba reconocerse a ella como persona porque todo lo que era la definía el amor que sentía por este otro. Y creo que muchas veces nos hemos sentido así en ese amor y para mí ese es un amor ahogador. Entonces es una historia en la que yo decía, esta persona se va a asfixiar con todos los sentimientos que tiene, con todos los deseos de llegar. Entonces me dio eso como, no sé cómo explicarte, ¿sí? Como decir, bueno, no sé, ya júntalos porque esta mujer va a terminar, esa persona va a terminar enloqueciendo, ¿sí? De amor. Y hace tiempo no leía como una declaración de amor que yo considero un poco irracional, así como tan cargado y que al final lo separa la distancia, porque hay mucho tabú, por ejemplo, en torno al amor a distancia. La gente no quiere el amor a distancia porque lo que uno quiere es el contacto físico, lo que uno quiere es el cariño, el arrunchis, el estar ahí con el otro, la satisfacción que da, cómo huele, cómo se siente el otro. Entonces, me parece que es una buena apuesta que no los juntes otra vez, porque como lector estamos desesperados porque eso pase. Sí, estamos ahí como, bueno, ya, júntalos porque esto está muy fuerte. Cuando la nota empieza a hacer desde Buenos Aires, yo dije, no, ya, la libraron. Al final ya la libraron y resulta que no. Resulta que creo que el final trata de reflexionar un poco al respecto precisamente de ese amor desmesurado, pero como ya toda la historia está desarrollada en torno a esa desmesura, no hay manera de remediarlo. Al final ya no había manera de remediar y de retrocederlo a uno y decir, ya me quité la sensación de desasosiego que tiene el personaje. Entonces, creo que estoy como en un limbo. No sabría cómo explicarte cómo me siento al respecto. Porque me dejó como en esa sensación en medio de decir, esto es un amor que yo no aprobaría, no me permitiría volver a sentirme así por nadie, ¿no? Tal vez por ya la etapa de la vida en la que estoy y digo que esa desmesura la asocio a la adolescencia, a no tener límites para con el otro, a querer darlo todo y como no lo apruebo, pues entonces estoy en un limbo en los sentimientos, es como decir, no viviría eso, pero también es muy interesante ver toda la poética que hay en tu cuento, porque utilizas muchas metáforas, utilizas muchos elementos que hacen que no solamente digas como, bueno, están enamorados, no, demuestras de un montón de maneras la forma en la que se puede estar enamorado y lo asfixiante que puede llegar a ser esa sensación y todavía la pérdida de esa cosa tan preciada que deja una desolación profunda. Entonces, como lectora me quedo en un limbo de decir que el universo me salve de estar ahí, pero qué rico también leer una historia tan atravesada por lo meloso, porque también soy muy dada a leer ese tipo de historias, me gustan mucho. Entonces es como ese gusto culposo. Les pasa como que tú dices como, ay, bueno, esto no debería gustarme,
porque entiendo que hay que tener una distancia con ciertas cosas, pero de todas maneras me gusta porque es la idea que en el fondo mi cabeza entiende como propia del amor. Entonces, ese es como mi comentario. Me quedo ahí como en la mitad de decir, quiero apropiármelo, pero no. Me distancio porque no quiero estar en esa circunstancia de ese personaje y sentirme así. Primero, muchas gracias por tu crítica. De hecho, hace casi un año que había escrito eso, no, casi ya no me acordaba mucho de lo que había en aquellas cartas. Básicamente, esta historia se trata de una persona conoce como al amor de su vida, más o menos. Pero ella no sabe que 3 días después esta persona va a tener que salir del país. Entonces, de hecho, eso fue algo que me pasó. Esas cartas, todas esas cartas son verídicas, era lo que yo le decía a él, la comunicación que nosotros teníamos hasta el último. Hasta el último cuando digo, ¿sabes qué? Ya no puedo más, o sea, es como que o esto me va a matar o no sé dónde voy a parar. Entonces, es como cuando te duele tanto que sueltas esa soga y te liberas. Contestando a tu pregunta, sí lo volví a ver tiempo después, pero las cosas igual, creo que desde un principio, o sea, escuchándolo ahora, creo que desde un principio estaban muy mal y como que no iba a terminar nada bien. Entonces, es eso, es esa historia de amor apasionado, de amor loco. Yo lo figuro como amor a primera vista, donde tú darías todo por esa persona, pero lastimosamente el destino no se porta cruel, sino perverso, y 3 días después lo tienes que dejar ir. Así que muchas gracias por la crítica. Me quedo muy feliz de que siento que te gustó la historia, siento que la compartiste, tal vez no la volverías a vivir y lo entiendo, pero me encantó mucho tu crítica. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti también. Ojalá tampoco tengas que volver a pasar por ahí. Te deseo amores más sanos, la verdad, la verdad. Bueno, Joana, carta para un músico famoso. Esta es una relación de amor diferente. No me parece desconocida porque él he hecho el ejercicio al revés. En un momento, por ejemplo, le escribí algo a mi bicicleta, entonces no me parece como anormal la forma de escritura. Creo que es muy chévere, pero acá se hace al revés. Es precisamente el instrumento el que se traslada al mundo para empezar a expresar el camino que ha tenido con otro. Y por alguna extraña razón me hizo pensar como en la sociedad la sociedad del desecho en la que vivimos, ¿no? Como que usamos las cosas y todo tiene caducidad programada, entonces como que no logramos desarrollar como un amor profundo por los objetos porque estamos llenos de objetos, estamos en una sociedad capitalista en donde usted compra cosas y acumula y bota cosas, las cosas son desechables. Entonces, que le des vida a la voz de un instrumento, que es algo tan importante para un músico, y en este caso una guitarra, que es fundamental para un músico. Creo que las personas que son músicos, en este caso, saben la relación que existe entre el instrumento y el músico. Es su bebé, es lo que le da vida. Entonces, me encanta ese detalle que decidieras que no fuera el músico, porque el músico, quien hablara a su guitarra, sino la guitarra al músico y que le hablara también tan pasivamente, porque yo pensaba que iba a ser una historia de enojo, ¿no? Tanto esfuerzo que hice por ti para que llegaras al éxito y cuando estás ahí parado en lo que es ser exitoso, yo estoy por acá empolvándome, porque yo creo que yo siempre apelo al enojo, entonces estaba pensando precisamente ese enojo, pero es poético porque lo que busca el instrumento es acompañarlo en su viaje eterno. Entonces es como una búsqueda por la compañía de algo preciado. No sé si tú seas músico o si estés relacionada de alguna manera con la música, porque encuentro mucha melancolía por parte del instrumento que ha sido abandonado, pero que de todas maneras se siente conforme con el éxito que ha logrado ese músico, por eso se llama Cartas de un músico famoso, y que la guitarra termina reposando con él después de eso. Entonces, no sé cómo decirte porque encuentro que es un relato al que apelas precisamente simplemente con ternura.
dices, está explorando tal vez una relación rara del amor. Por eso creo que de pronto es conflictivo ponerle muchos sentimientos a la guitarra y apelarla a otras emociones. Porque decir, bueno, ¿cómo siente una guitarra? Es raro, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los sentimientos de una guitarra? Es extraño. Pero creo que es un cuento corto al que no le sobra nada ni le falta nada. Es un recorrido, es una carta, ¿sí? Entonces, es simple, pero te conecta precisamente con la emoción que puede tener la relación entre un instrumento y una persona. Entonces, eso es otra cosa. Entonces, uno no espera encontrarse ese tipo de amor en este tipo de relatos. Entonces, esa es como mi percepción. Yo te digo, me pareció muy común porque en algún momento le escribí algo a mi bicicleta y exploré precisamente como esa temática de darle voz a los objetos, y que es algo que muchas veces no exploramos porque las cosas son como, bueno, ¿qué le va a encontrar uno a, no sé, voy a escribir algo para mi micrófono que me ha acompañado en el último tiempo? Entonces, es lindo, pero como que no le, como que me hizo falta drama. Eso es como toda mi apreciación, me hizo falta drama. ¿Qué pasó? Al final quemaron la guitarra, no sé, hubo un último momento drástico. Eso me faltó, como el movilizador. Se queda como en una carta, no sabría cómo decirlo, sí, como en una expresión nada más, pero eso es lo que yo siento que le falta. De resto, perfecto. Va, muchísimas gracias. Me encanta mucho tu interpretación. Y como dato curioso, a la hora de que estaba escribiendo pues este relato, me encontraba en una casa de cultura. No sé si por Colombia sea similar, pero pues clases, ¿no? O sea, clases. Y justamente estaban en el turno pues de la guitarra y estaban tocando boleros, que el bolero siempre me ha parecido algo demasiado nostálgico, ¿no? A mí siempre me gusta relacionarlo mucho con la época de oro del cine mexicano y que también es una nostalgia porque pues siempre la veía con mis abuelos. Entonces, pues sí, siempre el bolero para mí va a ser muy nostálgico. Lo de la crítica al capitalismo, fíjate cómo son las cosas, porque sí lo estaba escribiendo enojada. Yo cuando me senté, sí dije, ok, yo quiero criticar porque, oye, o sea, nosotros somos los objetos del capitalismo. Entonces, tenía esta rabia, pero empecé a escuchar la música, empezó la nostalgia y posteriormente dije, oye, pero pues igual pobre guitarra, ¿no? Ha de ser muy ingrato ser el burgués de la guitarra y fue como dije, ok, entonces canalicé un poco ese enojo y al final quedó tal vez un poco tranquilo porque creo que la guitarra se dio cuenta de que, o sea, te podrás enojar, podrás decir, podrás criticar, pero al final mueres, o sea, al final el burgués, el que te estuvo maltratando, el que te tuvo ahí todas esas horas ahí trabajando, se enriqueció, eh, pues muere, ya no es nada. ¿De qué le sirvió tener tanta riqueza? Tal vez, ¿de qué le sirvió tener tanta fama? Si al final va a terminar como un objeto olvidado. Entonces, por ahí va. Tal vez a mí me hubiera gustado también que la guitarra se hubiera enojado un poquito más, oye, un poquito más de crítica, pero ni modo, tal vez andaba muy, muy nostálgica. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus textos. Me gusta recordarles en este punto que este es un espacio también para la divulgación y la promoción. Así que si quieren compartir las redes sociales, por donde los encuentran, alguna paginita en la que ustedes escriban o bueno, algún otro medio por el que puedan encontrar sus textos. Entonces, como que el momento de la promoción es ahora. Entonces, no sé si quiera empezar Ana. Bueno, gracias. Esta sesión he empezado yo desde. Bueno, nada, quiero agradecerles por este tiempito a la editorial, por tenernos en consideración y por darnos a conocer al mundo y por también permitirnos esta oportunidad de compartir.
lo que nosotros somos con otros autores y con lectores también. Bueno, en redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Ana Gabriela Murillo Robelli, en Instagram como @Ana Gaby Moore, y en LinkedIn igual con mi nombre completo, Ana Gabriela Murillo Robelli. Hasta el momento tengo 2 obras publicadas, justamente con la editorial Letras Negras. Así que comparto la emoción de Joana sobre la publicación y esa sensación de, wow, o sea, estoy llegando lejos y estoy cumpliendo sueños que estaban guardados en un baúl desde ese tiempo. Y más agradecerles a todos los que nos han visto en este momento. Gracias. Gracias a ti, Byron. No sé si quieres compartirnos tus redes sociales. Sí, quiero compartir mi cuenta de escritor, llamada Byron Llanos-escritor, donde aparecen fotos de cuentos de Pitezo del Amor, también de la publicación de Alas de Cuervo, también con otras editoriales de acá de Chile, como Manobra Cartonera, en Colombia, Litéfilos, Venezuela, J. Bernaville. Y también en la revista Cametza, que es una revista de cultura peruana, donde ayer publicaron 5 poemas míos. Entonces, eso. Ah, y la cuenta de músico, por si quieren escuchar música, Byron 13-Llanos. Muchísimas gracias. María Cecilia. Oye, Jay, ¿sabes que no tengo redes sociales? Yo no publico, yo todo lo he hecho. La primera publicación que hago es esta y sí me están insistiendo en que suba todo mi material. Yo tengo Instagram, @María Ceci Trujillo, pero no he publicado y estoy con la idea como de empezar a subir cuentos allí. Creo que es la meta como para este 2024, dejar el anonimato y empezar aunque sea con la familia, pues que lean lo que uno escribe. Pero sí, es mi intención, pero allá vamos a ver cómo me va. Gracias por el espacio. Yo creo que es fundamental en esta época como darse la tarea o trabajarle mucho a las redes sociales, porque creo yo que es una de las mejores plataformas para uno compartir lo que ahora hace en este mundo como tan digitalizado, así que es una invitación. Sí, Paula. señora. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer también conocerlos a otros autores, que por fin estas palabras tengan ya un rostro. En mi página de Instagram siempre estoy publicando mis microcuentos. Pueden saber también qué pasó con este chico. Así que mi nombre en Instagram está como Paula-Taipe-, así que será un gusto tenerlos. Gracias por la invitación. Joana. Bueno, es que me encanta porque un maestro una vez nos puso a leer Juan Rufo y dijo, pues su cuate también hacía fotografía, ustedes también háganla. Entonces en Instagram, otra forma de contar historias, la van a encontrar mediante las fotos y me encuentran como jo.anautrera, en Twitter como utrerajo25 y bueno, pasando un poquito a la historia de verdad, a la noticia. Ahorita estoy colaborando en Somos el Medio, ahí tenemos, pues ahí compartimos noticias, nos dedicamos mucho a temas de feminismo, activismo, defensoría de tierra, entonces, pues por si se quieren dar una vuelta por allá. Bueno, muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron hoy aquí. No olviden que a través de la plataforma oficial del Grupo Editorial Letras Negras pueden pedir el libro desde sus países. No olviden que este es un espacio creado por el Grupo Editorial Letras Negras y que bendita sea la literatura. Hasta la próxima.